Bueno, qué felicidad ver aquí tantas caras conocidas. Estamos muy felices pues como de poder realizar este evento, ¿no? Que pues como buena parte también de los asuntos que vamos a hablar hoy acá, es un trabajo, ¿no? Como colaborativo, somos varias instituciones pues instancias que nos hemos unido para poder hacer esto con los aliados pues habituales, Filmed, pues la Cinemateca y nosotros que somos la Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales, que codirigimos Paula Barreiro, que está acá, y yo, o sea, en este momento. Y bueno, yo que soy María Fernanda Arias, aunque aquí casi todos me conocen. Cada una de estas instancias a mí me parece siempre como muy chéveres estos espacios porque todos desde modos muy distintos, desde lugares distintos, estamos como comprometidos también como con el desarrollo en cierto sentido del campo audiovisual en la ciudad y es pues muy rico saber cómo nos vamos juntando, ¿no? Y todos podemos también como trabajar juntos. En este caso, pues en este espacio específico va a ser para conversar con quienes ustedes ya seguramente conocen, por supuesto, muy bien, dos realizadoras, un realizador local, ahorita pues a medida que vamos avanzando en la conversación, pues los que no los conozcan tanto, no conozcan tanto su obra, pues van a ir entendiendo un poco de qué se trata, ¿no? Y como pues cuál es su trayectoria, su experiencia, ¿no? Y como también sus posiciones en este campo audiovisual, pues Juan Sebastián Mesa, Jennifer Uribe y Laura Mora. En este caso, pues les agradecemos mucho, ¿no? Por haber sacado ese tiempo, tenemos que cuadrar esto con cierto tiempo porque yo sé unas agendas pues así como bastante fuertes, ocupadas. Quería plantear para, pues, como un poco en términos de lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar? Lo que nosotros habitualmente casi todos vemos son las películas, ¿no es cierto? O sea, las películas finalmente son como un poco los productos, pero las películas son parte como de unos procesos muy largos de producción, de exhibición y pues también se ubican como en campos de sentido, de significación, ¿no? O sea, es decir, también quieren de algún modo como entrar en un cierto campo para decir algo, para sentar también una cierta posición y generar también como unos ciertos puntos de vista sobre lo que nos rodea, ¿no es cierto? Por eso la idea hoy es hablar con Laura, con Jennifer, con Juan Sebastián, de las experiencias de ellos, tanto en términos de rodaje como de distribución, de los equipos con los cuales trabajan, de cómo también se ubican o se asumen pues como en ese campo audiovisual, tanto local como nacional, como internacional, ¿no? Y también de sus proyectos. En la primera parte la centraremos un poco en términos del punto exacto en el cual están ustedes en estos momentos, ¿no es cierto? O sea, Laura y Jennifer acaban de terminar rodajes pues en el caso de Jennifer es el primer largometraje, ¿no? En el caso de Laura, pues ya viene a ser el tercero, con los Reyes del Mundo, ¿no? Con Sandra, que es el que acaba de terminar también Jennifer, y en el caso de Juan Sebastián, pues ahí tenemos como otro caso distinto porque ya está pues como en una etapa de exhibición, ¿no? Pues como en muchos festivales, que es La Roya, ¿no? Pero se grabó hace rato, ahora estábamos charlando, claro, pero bueno, obviamente sabemos lo que pasó en el medio, ¿no? Pero entonces vamos a empezar como un poquito en ese, antes de entrar pues ya como en trayectorias, ¿no? Como de más largo aliento, vamos a empezar por ahí, si les parece. Laura y Jennifer, para las películas que ustedes acaban pues de terminar, ustedes pues obviamente se trabaja con equipos porque en audiovisual hay que trabajar así evidentemente, pero hay una cosa que llama bastante la atención y es que en los equipos que ustedes conformaron esta vez para trabajar hay como una presencia femenina, ¿no es cierto?, bastante clara. En el caso, por ejemplo, Laura, pues no solo tú como la directora, evidentemente, sino también Cristina Gallego, Mirlanda Torres, pues como las productoras, muchos departamentos encabezados por mujeres, que fue importante, y en el caso de Sandra, pues directamente vos trabajaste con una productora, ¿no? Con Pinta, que se especializa más como en cosas, en proyectos de mujeres, ¿no? Liderados de algún modo por esas mujeres. Y con Monociclo, que fue Juan Sebastián, cofundador de Monociclo, también, ¿no? Ustedes, que esta sería el tercer largometraje, ¿no es cierto? ¿Producido o me equivoco? Ah, bueno, listo. Junto con Los Nadie, pues que es la primera película, largometraje, obviamente, de Juan Sebastián. Y en tu caso, Jennifer, también, al igual que en Laura, todos los departamentos, buena parte de los departamentos también estuvieron, ¿no es cierto?, liderados por mujeres, y en tu caso has expresado de modo muy directo en entrevistas que te interesa mucho como
como eso también para poder desarrollar un cierto punto de vista femenino que está atravesando pues en tu caso también la historia. Entonces quisiera que nos hablaran un poco de eso, porque no se trata solo de un grupo de trabajo, sino un grupo de trabajo también muy particular. De pronto, si nos pudieran empezar compartiendo un poco cómo se armó, ¿no? Cómo funciona un equipo también como en estas condiciones. Bueno, sí, nosotros tuvimos una coproducción con una productora chilena que se llama Rebeca Gutiérrez, y ella es la productora de Pinda, y ella sí tiene como una línea muy decidida de solo producir o coproducir mujeres directoras, pues como su línea, pues como una decisión. Desde el desarrollo del proyecto, digamos que yo estaba buscando, digamos, como conformar ese equipo por mujeres, no solamente, como decías ahorita, porque estamos, digamos, creando y pues intervienen también como las miradas desde posicionamientos estéticos, estilísticos, sino también porque a mí me interesaba mucho poder compartir también un punto de vista más personal sobre cómo narrar el deseo femenino. Entonces, incluso más allá de discusiones sobre referentes, sobre ideas, me interesaba discutir con mis compañeras de trabajo esa mirada. Y yo creo que ahí interviene mucho también la experiencia personal, pues como que uno narra desde lo que es, desde lo que ha vivido, desde la propia experiencia como persona, como mujer. Entonces, de hecho, ahorita que nos encontramos haciendo como un primer montaje ya de la película, es también una editora, entonces como que muchas discusiones también se basan en percepciones que tenemos como mujeres sobre cómo nos hemos narrado y cómo un pequeño gesto puede revelar algo o no, o cómo un pequeño gesto que dejamos o quitamos puede esconder algo o no. Y yo creo que ahí fue como o sea, como tener muy claro cuál era la premisa que yo estaba defendiendo como autora, y en ese sentido empezar a armar como todo el equipo. Entonces sí, era pues como la premisa de pues, como la autonomía femenina empieza por una revolución interior, y esa es la revolución del deseo. Pues yo quería discutir eso también con las personas con las que pues con las que me iban a ayudar a mí a contar esta historia. Pues en el caso en concreto de Los Reyes del Mundo, que es la peli que acabamos de terminar, pues realmente fue más por casualidad, o sea, como que cuando nos dimos cuenta fue como, puta, casi todas somos mujeres, y es una película que reflexiona mucho sobre lo masculino. Son 5 chicos los protagonistas. A mí me interesa un montón explorar la masculinidad, sobre todo cuando entendemos de alguna manera que la violencia es como un patrimonio muy de lo masculino. Entonces como que la película, dentro de sus capas, esa es una de esas capas que exploramos, pues, y cuando nos dimos cuenta fue como somos un montón de mujeres reflexionando sobre esto. Pues está Cristina Mirlanda en la producción, está Marcela Gómez en el diseño de producción, que la compartimos Jenny y yo, está Anita Costa en el vestuario, o sea, hay un, pero es bastante nivelado en la película, no porque no fue una película como lo que Jenny acaba de decir, como pensada para eso, sino en este caso era como rodearme de la gente con la que soñaba trabajar, y de repente es como el cine a mí me ha regalado muchas mujeres, al contrario de lo que para mucha gente es un medio súper masculinizado. El cine para mí ha significado una oportunidad de encontrarme con mujeres maravillosas. Yo vengo de ser casi una única mujer en una familia llena de hombres, como única nieta mujer. Estudié en un colegio mixto donde éramos 6 mujeres en un salón versus 22 hombres. Estudié en la universidad donde solo éramos 3 mujeres y 15 manes, ¿sí me entiendes? Entonces, y de repente empiezo a trabajar haciendo cine, pensando cine, y me veo rodeada de mujeres. Entonces el cine me ha traído muchas mujeres y me ha traído unas colegas maravillosas con las que
comparto una sensibilidad y unas preguntas por el mundo que son lo que al final nos lleva a encontrarnos con gente parecida a uno, pues, o con preguntas similares para poder abordar una película. Entonces, un poco es así como se reúne este equipo, que es en su gran mayoría femenino, pero estamos en balance. Igual, yo siempre imaginé que iba a ser un rodaje, un equipo más pequeño, y de repente nos dimos cuenta que era un equipo de producción muy extenso. También en la jefatura de producción una mujer, Jenny David, y claro, el diseño de la película, como era una película de carretera, había un equipo que iba avanzando y que nos íbamos encontrando en el camino, y fue una película de mucha más gente la que yo imaginé inicialmente, y creo que estaba bastante miti-miti en términos de género. Bueno, eso está bien. Ahorita vamos a retomar un poquito algunos de esos asuntos también, como en otros términos, no quiero adelantarme mucho. En el caso de Sebastián, pues en este momento, obviamente no estamos diciendo que no haya muchas experiencias de rodaje también, pero pues obviamente en este instante tu última película, digamos, está en este momento en distribución, ¿no es cierto? Pues y en exhibición, está como en el circuito de los festivales. Ha sido un proceso largo, no solo pues porque se atravesó la pandemia, evidentemente, sino también pues porque hacer una película es un proceso muy, muy largo. Me parece muy interesante porque aquí, pues en tu caso, podemos hablar un poquito en este momento, pues digamos, de tu experiencia específica en términos de esa distribución. Me parece como chévere si nos contaras un poco esta película también, de dónde, o sea, también un poco cómo nace, pero en esos términos también de todo ese proceso que tiene que existir desde pues, pensar una idea así, pero pues que hay que desarrollar un guión, ¿no es cierto? Hoy justo estábamos hablando antes de esta categoría de desarrollo, ¿no? Que han puesto ahorita pues como en el fondo. Entonces estábamos como hablando de eso, como de todo eso que pasa allí, y tú qué conexiones ves como en todo ese proceso, o rupturas también, pues obviamente, porque no siempre tiene que ser de eso, hasta llegar como a ese proceso específico en este momento de la exhibición de tu película. ¿Y cómo va eso? Bueno, La Roya fue un proyecto que comencé a escribir hace como que sí, 5 años más o menos, y desde el desarrollo ya había como la posibilidad de coproducir. Entonces era como también como empezar como a buscar en Francia. Yo estuve como escribiendo un tiempo en Francia, y eso me daba la posibilidad de conocer como gente del medio allá que estaban interesados en coproducir. Era como también un trabajo muy del ensayo del error. Nunca habíamos coproducido, era como, habíamos escuchado como experiencias no tan agradables con coproducciones, y fue como, bueno, es muy posible que esta película se pueda ver en Francia, ¿cierto? Inclusive desde ese proceso ya estamos un poco pensando en la posibilidad de que la película se distribuyera en Francia, porque Los Nadie tuvo un estreno en Francia. Y bueno, el hecho fue que, no sé cómo abordar la pregunta, pero vamos a intentarlo. El hecho es que obviamente la pandemia ha sido un proceso súper complejo, pues como para todo lo que es distribución, exhibición. La película se rodó hace 2 años, justo antes de la pandemia, en diciembre estábamos rodando, y al año siguiente fue que pasó todo esto. Entonces fue como una película que estuvo guardada 1 año prácticamente, quieta, sin moverse, sin siquiera editarse, y fue como retomar muy rápidamente todo eso, porque está todo muy patas arriba. Pues, ¿qué te puedo decir de la distribución y de la exhibición? Está muy complejo. Obviamente una película necesita un agente de ventas, necesita como un montón de gente que impulse esa película en términos de salas, ¿cierto? Necesita exhibidores, y en ese momento lo que encontramos con La Roya específicamente es que ya muchos tienen sus catálogos guardados y llenos, con muchas películas que tienen guardadas desde hace mucho tiempo, porque las salas han estado cerradas. Entonces es como el panorama al que nos enfrentamos ahora, como bueno, ¿cómo vamos a hacer para mover esta peli, ¿cierto? ¿Cómo vamos a replantear esta estrategia que teníamos inicialmente para que la película pueda seguir teniendo un circuito de festivales, para que pueda seguir buscando la posibilidad de estrenarse en Francia? Colombia también está un poco por el mismo estilo, ¿cierto? En términos de exhibición. Cine Colombia despachó muchas películas colombianas, prácticamente a todas. Y nos enfrentamos como un panorama complejo, ¿cierto? Como, bueno, tengo esta película, está por festivales, y ahora ¿cómo vamos a hacer para mostrarle que la gente pueda finalmente cerrar ese acto comunicativo que es hacer una película, ¿cierto? Que es llevarla al público.
Entonces sí, un poco, no sé si es muy desesperanzador, pero sí es un poco lo que trae consigo el COVID, ¿cierto? Como también entender, yo también estuve en el rodaje de Sandra, entender un poco que las complejidades de rodar una película en COVID es una cosa absurda y entender que básicamente estás haciendo una película de época, con lo costoso que se involucra, o sea, si es una película pre-COVID de esa época y eso trae consigo unas implicaciones súper costosas. Entonces como que siento que el COVID ha entrado como a replantearnos, yo creo que mucho el cómo se hace, ¿cierto? Cómo se distribuye, cómo se… O sea, estamos como casi que volviendo a reinterpretar muchas cosas que dábamos por sentadas. No sé. Yo creo que al final sería muy chévere, hacia el final, que retomáramos algo de esto, pero también en términos de pensar, porque también como el mundo cinematográfico cambia, hay como unos ritmos lentos y hay otros que son más rápidos, ¿no? Y a veces en un par de años uno ya puede notar diferencias en los festivales, en el tipo de películas, ¿no? Habría que ver este tiempo que fue, porque fue un tiempo raro que nadie sabe qué está pasando y quizás hay unas mezclas extrañas de todo. Se va a volver un género cinematográfico y literario, películas COVID, cine COVID, creo que va para allá, posiblemente. Todavía no estamos con la capacidad de digerir qué está pasando, pero creo que una vez pase va a ser algo que va a ocurrir seguramente. Habría que ver eso cómo nos transforma nuestra producción, vamos a ver. Bueno, quisiera que ahorita nos centráramos por un rato de un modo mucho más directo, ¿no? Como ya en las películas, hemos entrado como de un modo raro porque no es como directo en las películas, sino que ahorita ya vamos a entrar un poco en eso, en cómo surgieron, cómo se fueron construyendo también, como los personajes, las historias, ¿no? Los temas pues que se desarrollan. En tu caso, Laura, con Los Reyes del Mundo, pues tú has planteado como en varias entrevistas que es una película sobre niños sin raíces, ¿no? Son como niños, jóvenes niños, ¿no es cierto? O sea, están ahí en esa edad particular, son como marginados, excluidos, ¿no? Y también incluso en el campo, en la ciudad, ¿no? O sea, como en varios ambientes, ¿no? Como reyes sin reino quizás, ¿no es cierto? Un poquito. Has planteado también como un poco el asunto del arraigo, ¿no? Que es como no tiene arraigo del todo, ¿no es cierto? Pero también tienen como esa especie de furia de vivir, ¿no? Por vivir. ¿Nos podrías contar de pronto un poco cómo surge esta idea específicamente, cómo la fuiste desarrollando, cómo fue tomando forma en ese sentido, pues historia, personajes? Pues después yo siento que haber hecho Matar a Jesús realmente, pues para mí en lo personal, como en mis búsquedas como autorales, hacer Matar a Jesús fue ante todo un acto de liberación súper grande, o sea, era como poder soltar una historia que venía represada ahí hace muchos años, que vinculaba mi biografía personal, la historia de mi familia, como un montón de cosas con las que yo también tenía como una especie de deuda. Y como fue un proceso tan largo, pues fue un acto de liberación muy grande y de liberación creativa enorme. Entonces cuando terminé de rodar la película hice un viaje y a mí siempre por alguna razón, como toda esa carretera al mar, todo ese paso por el norte de Antioquia y el Bajo Cauca me causaba como un montón de preguntas y de sensaciones, como sobre el trópico, sobre el por qué atravesamos esta naturaleza que parece que nunca debió haber pasado por ahí el hombre y nosotros decidimos cómo imponernos, la historia de violencia de estos lugares que han estado tan marcados por el nacimiento pues de grupos paramilitares y por estar siempre como muy vinculada a la naturaleza y este paisaje y este exceso en el paisaje y en la riqueza natural a una violencia, es como estar condenados por su propia belleza. Y yendo pues hacia el mar, como que empezaron a surgir en mí un montón de imágenes que yo creo que tenía represadas por tener que hacer Matar a Jesús, ¿cierto? Como un montón de cosas que estaban ahí sin mucho orden, yo creo que más una serie de preguntas frente a ese paisaje y frente a cómo habitamos al paisaje y frente a la búsqueda de un lugar en el mundo, porque, y ahí sí viene como, se vincula en el casting de Matar a Jesús, a mí me impresionaba mucho que todos los chicos a los que vimos para Jesús, sin excepción, manifestaban un deseo irrevocable de tener un lugar en el mundo, así fuera como el sueño de construir una casa o el sueño de habitar algún lugar
o el sueño de estar en un lugar a salvo. Y eso me parece que es una búsqueda pues absolutamente humana, pero John Berger decía que el siglo XX era el siglo de las migraciones. Yo creo que el siglo XXI, de las migraciones obligadas, yo creo que el siglo XXI sí que lo es, o sea, es como los viajes obligados. Y me pareció que este principio de buscar un lugar en el mundo, atravesando este lugar que me producía a mí unas emociones tan particulares como era ese viaje por el norte de Antioquia del Bajo Cauca, pues podían combinar unas preguntas y unas preocupaciones que yo tengo como ser humano ante el mundo que habitamos. Y más o menos pues por ahí empezó esta historia. Yo pues quedé muy vinculada con muchos de los chicos con los que trabajé y con los que hice casting en Matar a Jesús, y llevaba mucho tiempo relacionándome con ellos, como con los chicos, muchos de ellos hacían Gravity, como parchando mucho con ellos y oyéndolos. Tenía horas de grabaciones, de conversaciones nuestras, y pues por ahí se fueron como filtrando todas esas ideas que terminan en este guión. Entonces sí creo que es la búsqueda de la tierra prometida de alguna manera. En estos días estaba con Piedad Bonet, con la escritora, y ella me decía, pero tenés la religión súper metida en vos, como Matar a Jesús y ahora la tierra prometida, y es como, bueno, por algún lado del inconsciente se mete, a pesar de venir de una familia abiertamente atea. Pero bueno, el caso es que ahí empieza pues como a nacer todas estas historias, estas conversaciones. Me fui como muchas veces a pasar días en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, pues como para escribir y con las conversaciones de estos chicos, y pues aparece esta peli que es menos vinculada, digamos, a una narración más clásica, que yo creo que Matar a Jesús es bastante clásica en su narración. Esta es una película en ese sentido que intenta ser más libre, que intenta como navegar todo el rato entre la realidad y el delirio, porque es lo que más bello me parecen de estos chicos, es como que el único lugar que pueden habitar, la tierra prometida, habita en la imaginación. Y a mí como ir descubriendo esto a medida que pasaba el tiempo y pasaba tiempo con ellos y iba escribiendo la película, es como siempre hay seres humanos que no caben dentro de este sistema, porque el sistema cada vez es más violento, o sea, el capitalismo cada vez es más violento y cada vez expulsa más a la gente hacia los márgenes. Entonces como que hay un lugar que es como un territorio de los afectos o del alma, que creo que es el único territorio que se puede conquistar, y un poco esa es la búsqueda de la película. Me dejaste así un poco pensando en todo eso. Juan Sebastián, me parece que eso hace una buena conexión, ¿no? De pronto como con La Roya. Es porque ahí hay como un desarraigo, pero también que es como muy particular, muy extraño, o sea, sería como al revés de lo que uno supondría. O sea, aquí hay como toda una cosa de, pues además pues la ciudad del campo, pues sí, el campo, ¿no? Que hay como unas búsquedas que son además muy tuyas, ahorita hablamos de eso. En este caso, digamos, es como un campesino que decide quedarse en el campo, ¿no? Pero al, digamos, asumir un poco esa decisión, se convierte como una especie de exiliado en su propio lugar, ¿no? Porque ya todos los otros se han ido alrededor también, entonces ahí… no es, digamos, es rarísimo porque no sería como el exiliado que se va, sino como el que se queda, ¿no? Y que al quedarse, y esto yo creo que pues también hay como una especie de idea sobre lo que es lo rural, que me parece que es muy particular, ¿no? O sea, yo pues quisiera que nos contaras a todos nosotros cómo llegaste un poco a esa idea, cómo la fuiste desarrollando también en estos términos de, digamos, como de historia, de personajes, y me encanta también como el modo como empezó Laura planteando, que sería chévere, también vos cómo lo sentiste, como esta idea de desarrollar una idea a partir en principio del paisaje, ¿no es cierto? O sea, que es como muy fundamental, obviamente no el paisaje solo ni nada por el estilo, obviamente es con los personajes, pero hay unas dinámicas, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, sí, La Roya es como un viaje a la inversa, ¿cierto? Es un viaje, al man le llega a la ciudad, ¿cierto? Al personaje, y es como esa confrontación con esto. La Roya nace un poco como de
como de no encontrarme en ninguno de los lados, ¿cierto? Como mi familia es de un pueblo cafetero, como que pasé parte de mi infancia en un pueblo cafetero, luego viajé, estuve por fuera, luego regresé y como que al regresar y confrontarme con este lugar que siempre tenía como en mi cabeza que era como de dónde vengo, a dónde pertenezco, no me encontré mucho ahí. Dije, pero yo ya no siento que pertenezca un poco tanto al pueblo, tanto a esta ciudad, o sea, como que estaba como ahí en la mitad. Y empecé a preguntarme un poco qué pasaría con las personas que decidieron quedarse, porque muchas de las que yo ya conocía ya habían migrado, y tuve un encuentro con un campesino que conocí desde muy pequeño, un campesino que trabajaba en una finca de una tía, y me senté a hablar con él, con Tulio, y fue una conversación larguísima frente a eso, frente como a esa ausencia de jóvenes, ¿cierto? Darse cuenta que finalmente el campo estaba lleno de ancianos y de niños, y que los jóvenes ya estaban todos en la ciudad, o los pocos que quedaban pues, estaban ahí como por unas razones muy particulares. Y bueno, fue como un poco a partir de esa premisa, ¿cierto? De qué pasaría si yo nunca me hubiera ido, qué pasa con esas personas que nunca se han ido, ¿cierto? Y por qué. Y entrevistar muchos jóvenes y hacer un casting que también fue súper complejo, y es darse cuenta que precisamente era un personaje en vía de extinción y que era muy difícil encontrar un campesino que además quisiera hacer una película, porque era como abducir a alguien de su cotidianidad y decirle, venga, deje su finca, y es como que una cosa súper compleja. Y esa relación, pues como esa decisión tomada muy en función de que él sí quería que fuera un campesino, porque el cuerpo de los personajes cuando se trabaja con actores no profesionales está muy intervenido por ese espacio, por ese paisaje, ¿cierto? Para mí era como muy importante que el paisaje se notara en ese cuerpo. Y en las manos, en todo, ahí están esas montañas, ¿cierto? Que además es un paisaje extremadamente violento, que es lindo aparentemente, pero es un paisaje extremadamente brusco, violento. Yo estuve haciendo unos castings en Ciudad Bolívar y hablaba con un anciano y él me contaba que Ciudad Bolívar tenía uno de los índices de suicidio más altos del mundo por habitante, que inclusive por encima de Suiza o Japón. Y yo decía, ¿pero por qué? Él me decía, es que el paisaje es violento, el paisaje te dice que no hay más allá, y el solo hecho de moverse un poco de una montaña a otra es una cosa durísima. Entonces te da esa sensación de que, puta, ¿yo qué hago, cierto? ¿Yo a dónde voy? Y darnos cuenta en el rodaje de eso también, hijo de madre, es que es complejísimo. Todos los días se quedaba un carro atascado en el lodo, lluvia, era como una lucha contra esos elementos, que también era algo que a mí me interesaba como retratar un poco del personaje, ¿cierto? Es como un personaje también que está en contacto, con una relación constante con todos los elementos, con el fuego, con el viento, con todo, pero que también es esa dureza del lugar. No sé si respondí, pero por ahí va. Muy bien, ¿no? Maravilloso. Bueno, a ver, Jennifer, en Sandra, en este caso, pues es una historia pues, que está en la ciudad, básicamente, ¿no es cierto? O sea, es como un hombre, una mujer, es pues otro tipo ¿no? Como de construcción de la historia, por lo que sé de la película, ¿no? Porque pues obviamente apenas estás empezando pues también como a editarla, me corrige si no es así, es también como dos seres, pues como dos seres que andan por la ciudad, ¿no? Y que de algún modo se encuentran también. No sabría decir pues si en tu caso tu película quiere expresar también o no algo, digamos, como de esa idea del desarraigo, quizás algo de cierto tipo de soledades particulares, sí, no estoy segura, ya nos dirás, y pues sí lo has expresado de modo muy claro como lo del deseo femenino, ¿no es cierto? ¿Cómo en tu caso, ¿no? Un poco también cómo fuiste llegando a esa historia y a esos personajes específicamente? Bueno, pues la historia nació de una situación pues de la que fui testiga en un bus, que digamos es uno de los espacios donde transcurre gran parte de la película, en un bus. Básicamente esa situación se convirtió como en la escena fundadora de la película. Está, digamos, como que yo la escribí tal cual la vi, y digamos, así empieza la película, después de dar muchas vueltas, pues pero siempre fue como esa situación de subirme a un bus en el centro un día y sentarme muy cerca a la registradora, y una chica estuvo ahí parada un rato con un papel en la mano
como reconociendo el camino, le preguntó al conductor dónde quedaba tal dirección y él le ofreció sentarse en el puesto del copiloto para que no se le olvidara avisarle la parada, y ella se sentó ahí. Entonces yo a partir de ese momento vi o quise ver como una atracción entre ellos, como miradas esquivas, pues como algo. Y llegamos a un centro comercial, ella se bajó y el bus continuó la ruta. Entonces yo empecé a preguntarme un montón de cosas. ¿Será que cada uno se integra a sus rutinas, a sus vidas y se van a acordar el uno del otro? Ella va a querer volver a tomar ese bus, él va a querer que ella se suba de nuevo. Entonces empecé a pensar que uno en la vida cotidiana tiene pues unas temporalidades, pues por lo general uno se levanta a las 7, hace tal cosa hasta tal hora, y si tiene un trabajo donde cumple un horario y una jornada laboral, pues entra a las 8, toma el bus, no sé, a las 7. Entonces si ella, y vi que ella tenía un carnet de una empresa de vigilancia, yo dije, ay, es vigilante. Quise bajarme a seguirla, pues, o sea, como es vigilante. Entonces toma el bus a tal hora, las rutas, uno a veces se cruza con los mismos conductores, incluso varias veces en el mismo día. Entonces a partir de ahí empezaron como todas las preguntas. Entonces esa situación se convirtió como en la escena que fundaba como la película. Y claro, ella será soltera o no, o sea, como todas esas preguntas empezaron a aparecer, y el personaje en esencia siempre fue el mismo, pero cambiaba algo de sus circunstancias a medida que iba como avanzando en la reescritura. El personaje de Sandra y el personaje del conductor igual. Entonces yo pensaba que cada uno tenía una vida familiar, que él era casado y tenía una esposa y tenía hijos, y que ella igual tenía un esposo y tenía hijos, y que deseaban volverse a encontrar cada día, ella para ir a su trabajo y él en su ruta. Yo no sé si tanto el desarraigo, pero sí creo que es un personaje, el de ella, que sí se confronta todo el tiempo con la pregunta sobre la identidad, ¿cierto? Como la identidad de ella como mujer en los espacios que habita, ¿sí? En su cotidianidad, en el trabajo, que además es un empleo que está muy vinculado como con lo masculino, ¿no? Ser vigilante. De hecho, pues como que ya cada vez veo más mujeres vigilantes, pero como que al principio es algo muy invisibilizado, pues como que hacen parte como un poco como de un paisaje, ¿cierto? Vos vas a un centro comercial y en un pasillo pueden haber 4 vigilantes y como que uno no se da cuenta. Entonces ella, esa pregunta como desde la identidad sexual, desde su identidad como madre, como mujer, como compañera de trabajo, como amiga, y digamos como si este es un espacio 100% urbano, sí también hay una pregunta por unos espacios que para mí eran como, pues que lo llamábamos siempre como trastienda, ¿no? Que es como los espacios que uno nunca ve y que uno no logra acceder, pues que son como el tras bambalinas de un centro comercial, donde comen los empleados, donde sacan su ratico para el tinto, donde se cambian, donde también se viven otros momentos que son para mí como más humanos. ¿Sí? Y lo mismo el bus, pues que es un lugar, o más bien como un no lugar, porque pues, la cantidad de personas que se suben en un día, pero también los encuentros, digamos como fortuitos o por azar, que se pueden convertir en encuentros trascendentales en un espacio como el bus. Bueno, no sé. Bueno, una cosa también que fue importante es que el guión, digamos que se fue también construyendo a medida de que yo iba como entrevistando mujeres, pues como que a mí me cuesta mucho sentarme a inventarme una historia o a pensar algo sobre un personaje, sino que todo surgió a partir de testimonios que recogí de muchas mujeres vigilantes, de muchas madres solteras, y de conductores también, pues como que siempre me sentaba ahí adelante y empezaba a hablar con ellos, pues, y llegaba a tomar nota, pues, o tomaba notas, pues, de las cosas que me contaban.
Entonces como que los diálogos, casi que no hay ningún diálogo como inventado, sino que son como diálogos que yo escuchaba cuando andaba en bus, en el baño, en un baño público, como que todo fue como cogiendo pedacitos de cosas que iba escuchando y que iba viendo por ahí. Pues a mí me parece apasionante como escuchar lo que nos están planteando en este momento, porque pues a mí me gusta mucho también como entender cómo surgen las películas, o sea, como entender, digamos, que ese momento, o sea, no es como, oh, me llegó la inspiración así pues de la nada y del todo, no, sino que sí hay a veces detonantes muy específicos, pero también de algún modo tienen que ver con inquietudes, o sea, uno no ve tampoco de la nada cualquier cosa, o sea, uno ve en función también de cosas que uno de algún modo busca o así lo tenga más consciente o menos consciente. Algo de lo que dijeron que me parece muy, muy chévere es que en todos los procesos ustedes hablan de sentarse a conversar, o sea, también con la gente, ¿no? O sea, fíjense que en estos 3 procesos, o sea, con películas distintas, ¿no? O sea, como sí, son espacios distintos, un poco historias distintas, pero fíjense que existe también como esa idea de hablar con los otros también como para poder entender esos mundos que se están pensando o que se van a construir o que, bueno, o sea, es todo un proceso ahí, eso me parece como muy chévere que justo los 3 hayan dicho claramente que eso fue parte importante de ese proceso de creación. Y yo creería también que digamos, como pensando en términos que esas películas no surgen pues tampoco como de la nada, o sea, nos hemos centrado en las últimas películas de ustedes, pero pues obviamente ustedes también, cada uno viene de un proceso, ¿no? Entonces a mí me gustaría, perdón, como no veo bien, hay poca luz, ya estás como todo. En tu caso, Laura, pues tú has trabajado como en proyectos de varios tipos, ¿no es cierto? O sea, y en varios campos pues distintos, o sea, tú has trabajado para televisión, pues bastante, ¿no? También has hecho, ¿no?, largometrajes, o sea, te has desempeñado como en varios, no sé, como espacios distintos de producción, ¿no?, con distintas lógicas. En muchos de los casos, yo no sé, yo creería que buena parte de lo que has trabajado en general antes, ¿no?, de algún modo son historias urbanas, ¿no es cierto? O sea, es decir, en Los Reyes del Mundo te sales un poco más como hacia ese mundo de los pueblos, ¿no? Y hacia ese, no, pues con esta luz veo mejor, por supuesto. Se sale del urbano, y yo no sé, no estoy muy segura que sea lo más adecuado, del urbano hacia lo rural, pero yo de todas maneras, pues yo sí creería que hay conexiones con Matar a Jesús, o sea, claro, Matar a Jesús fue una película como a partir de una historia personal, una inquietud, casi una obsesión, pues como tuya, así como muy, muy particular, que yo bien ciega y me quitan y me ponen luces, yo ya no sé qué hacer, muchachos, no me hagan esto, por favor. Pero también, digamos, a la vez que construyes esa historia en Matar a Jesús, o sea, también obviamente hay muchos asuntos que abordas, que evidentemente, supongo yo, no son ni que surgieron para esa historia, ni que después de esa historia jamás volvieron a cruzarse pues por tu cabeza, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, como el asunto de las diferencias, de las desigualdades sociales, obviamente esa violencia que funciona, digamos, a tantos niveles, ¿no? Esa juventud también, ¿no? Como esa juventud salvaje, hermosa, de pues ambas cosas. Entonces quisiera que de pronto nos hablaras de esas conexiones, o sea, como de qué conecta esto, pero pues como tu última película también, ¿qué sientes tú que hay de conexiones o también de rupturas, ¿no? Incluso también como con las anteriores? No, yo siento que todo autor, ya sea escritor, cineasta, artista plástico, tiene unas obsesiones. Creo que eso, que a veces se notan menos o más, pero están ahí. Y yo siento que yo tengo una obsesión muy grande con la justicia, con la idea de justicia. Desde lo penal y desde lo institucional hasta digamos, hasta lo más básico en nuestras relaciones humanas. O sea, hay algo en mí que siempre pone de manifiesto la preocupación sobre la idea de la justicia, y creo que en esa búsqueda por un lugar en el mundo pues está claramente manifiesta, porque pues es algo que todos nosotros dentro de unos privilegios tenemos garantizado,
pero desde las migraciones, no sé, la gente que está hoy cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa, o nuestras propias migraciones, o Panamá y el Darién que estamos viendo hoy en todos lados, pues eso que nosotros que damos tan por sentado, pues es una lucha que tiene que ver con cómo el mundo se ha cimentado bajo un sistema absolutamente injusto, y yo creo que a mí sí me obsesiona mucho esa idea, y eso sí está ahí en todos lados. Con respecto como yo pues he trabajado, digamos que televisión abierta, hice Escobar, y fue era un mundo muy urbano. A mí me tocó, digamos, rodar casi todo lo que era como Medellín, Cartel de Medellín, que era una Medellín que yo conocía, la Medellín en la que yo crecí, y bueno, en eso pues hay como volver a experimentar después la ciudad de una manera totalmente distinta a nivel estético, visual, etcétera, con Matar a Jesús. Ahí yo después de Escobar como que tomo total distancia como de ese modelo de producción, porque era demasiado salvaje para mí, y yo soy súper lenta dirigiendo, entonces no soy atractiva para esos modelos. Y luego los dos últimos proyectos que he hecho para plataformas, que son Frontera Verde y El Robo del Siglo, ofrecen unos espacios, digamos, de trabajo y de oficio muy distintos, totalmente distintos al cine, que creo que además el cine hoy en día se está desligando más conscientemente del argumento y de la narrativa, precisamente porque ya eso está como vinculado al mundo de las plataformas, como que las series están cimentadas en el excesivo uso del argumento, y el cine tiende como a separarse un poco de eso, y yo siento que tiene que ver a que somos como reaccionarios a lo que es hoy la televisión, que es este modelo que para uno, pues como oficio y como trabajo, presenta unas posibilidades y unos espacios muy interesantes. Yo nunca había rodado en la selva, y Frontera Verde, una de las cosas por las que yo le dije que sí al proyecto era porque quería saber cómo era filmar en la naturaleza, filmar el paisaje, que es súper difícil, además representa como unos retos muy, muy diferentes a los de la ciudad, y eso fue una de las razones por las que hice ese proyecto. Pero no sabría, yo a veces siento que es como que uno asume como una especie de doble vida, es cierto, que es como esa vida… Doble vida de Laura. Sí, que es como esa vida donde uno pues hace el presupuesto para poder financiar la otra vida, básicamente, y que tiene unas posibilidades de experimentación también muy, muy exigentes y maravillosas, pero que realmente uno se separa en el momento en que yo entro a escribir y que ya digo, listo, hice los fondos para mi propia beca, para mi propio fondo, para poderme ir a escribir y a trabajar, y tan es como que yo tomo distancia totalmente de eso que he hecho. Es fuerte, pues, como vivir duro. esa doble vida, creería yo. Sí, es durísimo. Es una experiencia, creería yo, distinta un poco, quizás, no sé, a la de Juan Sebastián. Juan Sebastián, pues me acuerdo desde la universidad, cuando hiciste Kalashnikov, digamos, ya estaba como más o menos claro por dónde, digamos, iba también como probablemente pues tus tipos de intereses, pues como en términos de narrativas. Entonces eso, muchachos, me van a matar acá, me van a quedar sin moderadora y siguen jugando con esas luces porque me voy a… Bueno, desde el inicio, digamos, como que tú has estado muy directamente, ¿no? Como en términos de unos ciertos tipos de modelos de producción que no son pues directamente los masivos, que son otros tipos de modelos que se mueven más a partir de cierto tipo de apoyos estatales, ¿no? De instituciones nacionales, internacionales, de varios tipos, y también, digamos, hay como una, no sé, pues pensaría yo un poco, y hay algo que, bueno, que me llama como la atención de todo esto. O sea, tú tienes como unos cortos, pienso pues en Kalashnikov, pienso en Tierra Mojada, que están decididamente, ¿no? Como en los ámbitos
ámbitos rurales. Los Nadie, pues el largometraje que pues ya sabemos que es evidentemente acá, y en este último, como planteamos ahora, que además explicaste como bien el sentido de que yo pienso que eso también explica un poco como ese ir y venir entre esos ámbitos, ¿no? Es decir, yo me siento más de acá a veces, de allá, pero a veces no sé muy bien, y quizás esta última película pues expresa claramente eso. Yo quisiera que en términos, digamos, como tanto pues como de esos personajes que construyes, de esas historias que creas, de esos espacios también en los cuales se desarrollan como esas historias tuyas en términos pues de tu trayectoria, nos hablaras también un poco de tú qué ves, digamos, como en ese sentido de conexiones o de rupturas, ¿cómo explicarías, cómo nos contarías eso? Bueno, si hay como una idea ahí un poco, una pregunta básicamente que me hago, a veces de una forma un poco inconsciente, y es eso, el irse y el quedarse, irse y quedarse, como es como algo que está como en las películas, algo que me dijo alguna vez alguien, como porque en todas tus películas la gente se va, y me quedé como, jue madre, sí. Y después me puse a pensar y dije como, bueno, sí, si hay un asunto ahí como del irse, quedarse, que es como una pregunta que siempre he tenido en mi cabeza, como que me he preguntado qué hubiera pasado si me hubiera quedado, qué hubiera pasado si me hubiera ido, qué hubiera pasado si, en fin. Y está como un poco ahí como esa obsesión. La Roya es un poco como intentar responderla, aunque uno nunca se la va a responder, pero finalmente para eso hace uno películas, como para intentar llegar a otra pregunta o a otro punto. Y sí es un poco eso, como que me interesaba también como cuestionar también ciertos rituales que para mí que parecían muy diferentes, sobre todo en la ciudad, en el campo, y decía, ¿por qué? ¿Por qué me siento distinto en este lugar si el lugar es el mismo? Y era como esa interpretación del espacio había cambiado a raíz de mi forma de ver el mundo, ¿cierto? Y de hablar con alguien y de recordar, por ejemplo, que a mí me daban miedo las brujas cuando era pequeño y había un miedo, y hablar con un campesino que me dice, acá hay una bruja y yo la conozco y la he visto, y empezar como a dar una explicación súper concreta de cómo suena, cómo se escucha, y yo ya con una mentalidad completamente citadina darle una explicación súper racional y decir, no, pero eso es un ave o eso es un animal, ¿cierto? Pero también es porque mi forma de entender la realidad está permeada por otras cosas. Entonces me interesaba como hacer un poco como ese contraste entre esos rituales y también entender esos rituales que hacemos en la ciudad para alterar nuestra realidad de una forma también como necesitamos de alguna forma entender la realidad o interpretarla a través de ciertos medios, como irse a una fiesta y drogarse, ¿cierto? Que es un ritual en sí mismo y que tiene como unas dinámicas muy puntuales y muy parecidas a algo que se puede ver en el campo como una limpia, ¿cierto? Yo sentía que había como un paralelo, entonces intentaba como hacer un paralelo entre dos formas casi chamánicas, pues ahí de cómo la realidad está interpretada de acuerdo a esas experiencias y de cómo este personaje ve su realidad y cree en ciertas cosas, pero también se encuentra con otro ritual completamente distinto y era como, no sé, estoy como por las ramas, pero era lo que me interesaba con la peli, ¿cierto? Como que también es una pregunta que me hago cuando vivo en la ciudad y es como el porqué de muchas cosas y bueno, no sé. Muy chévere lo que acabas de decir como en términos de ese irse, ¿no? Pues como que sí, yo tampoco no lo había pensado así de ese modo tan directo y tan exacto. O sea, siempre están ahí en el deseo del viaje o del retorno, finalmente sí, es un poco como eso, por ahí va. Sí, como un poco lo del movimiento y la imaginación, un poco lo que nos planteaba Laura también, ¿no? Como ese querer irse, pero también como llegar a esos, no sé, a esos espacios, lugares imaginados, no, quizás. Y la relación del cuerpo con los espacios también, que es una cosa que a mí como que me llama mucho la atención, y es eso, cómo el cuerpo está completamente intervenido por el espacio, ¿cierto? Por el contexto, cómo ese contexto está ahí. Pues yo veía a los Nadie y veía sus cuerpos y decía, ahí está esa ciudad, ¿cierto? Está súper presente. Y iba luego a los callejones grafiteados y decía, es que es un reflejo completamente directo de la ciudad en ellos. Y iba al campo y veía también los cuerpos de los campesinos y decía, obvio, es que entonces como que ese asunto de hacer esos contrastes a través de los cuerpos me interesaba con la película, como con esta gente que llega completamente cambiada, con unos cuerpos completamente cambiados, intervenidos, que dan cuenta del espacio que habitan, enfrentándose a un lugar que ha permanecido igual y a un personaje que ha permanecido igual, ¿cierto?
Sí, sí, yo creo que en las imágenes eso de tatuados como en una fiesta de estas, a mí me sonaba tan raro, pues que da cuenta de eso justamente, como de ese contraste, ¿no? O sea, como del manejo de los cuerpos en cada espacio. En tu caso, Jennifer, pues tu trayectoria es distinta, ¿no es cierto? O sea, pues es como ha funcionado también un poco de otro modo, tienes tu cortometraje como la primera vez que acabas de rodar, que ya tienes la mitad, o una primera edición la mitad, pues es tu primer largometraje, ¿no? Y entre ellos hay una conexión pues como clara, ¿no? En una exploración de mundos femeninos, eso pues creo que está también bastante claro y con un tipo también como de mujeres muy particulares, ¿no es cierto? O sea, pues porque son como, no sé, pues dime si no, pero pues son mujeres trabajadoras, ¿no? Como que les toca pues como luchársela también como en el día a día. Pero tú también has hecho como algunas cosas académicas, ¿no? Como en términos de investigaciones sobre pareja, vainas de representaciones, como de estudios en el cine colombiano. A mí me gustaría también que nos hablaras de o sea, de esas conexiones también que se establecen en términos de esa formación tuya y en términos de esa experiencia tuya, también desde distintos ámbitos, ¿no? Porque uno no puede decir solo, sí, pues o sea, sí es la película, ¿no? Pues sí, son las películas que se han hecho, pero son una cantidad de cosas que también muchas veces están ahí alrededor y que van funcionando, ¿no? Y generando como unas inquietudes, entonces si nos puede charlar sobre eso. Sí, digamos que como la primera vez es como una primera aproximación o un acercamiento a muchos temas y a muchas maneras de hacer que luego digamos como que se iban a realizar más en Sandra, un poco como la primera vez de una forma como más intuitiva tal vez, pues fue como un corto que yo hice ya después de haberme graduado del pregrado. Entonces claro, fue una primera experiencia que fue también una escuela pues como en todos los sentidos, pues de dirección, de hacer un casting, de preparar unos ensayos, de la puesta en escena, de trabajar en equipo y pues de ahí para arriba muchas cosas y por supuesto el tema y la manera de abordar ese tema y de narrarlo. Entonces digamos que ahí, claro, ya empezaba a ver como unas pistas o unas señales de algo que luego iba, digamos, como a convertirse como una especie de impronta para esta película Sandra. Sí, digamos que también he tenido como un pie en la investigación académica, pues como muy fuerte. Me ha interesado mucho la investigación y la reflexión, el análisis del cine. Y de hecho mi tesis de la maestría tiene que ver con los imaginarios urbanos narrados en el cine de Medellín. Entonces había también un interés y unas preguntas por la vida urbana de esta ciudad. Entonces yo creo que en Sandra también se da esa realización porque era como decididamente urbana, pues un bus que anda por toda la ciudad, un trabajo como el ser vigilante, el salir por el barrio, el ir al paradero a tomar el bus todos los días, en fin, entonces como que un montón de ideas, de conceptos, de conclusiones a las que llegué en esa investigación, de alguna manera se convirtieron también como en pequeñas premisas que guiaban pues como mi propia escritura, pues como desde ideas, ¿no? Como esos encuentros tan casuales, desde lo que ocurre o la pregunta por lo que ocurre en la cotidianidad, que es digamos como otra de los, digamos como de los ámbitos que me interesan bastante y ahí también está esa conexión con el corto, porque era una ama de casa que de alguna manera se transformaba en su intimidad y nadie se daba cuenta, pero ella lo sabía y ella en su propia cotidianidad era quien lo vivía, ¿cierto? Como que el esposo y su hijo no, como ella está como rara, pero ni siquiera se daban cuenta qué era y lo mismo le pasa a Sandra, pero digamos que era ya una cotidianidad más ampliada, también a su entorno de trabajo, que también digamos que hay una decisión de unos tipos de trabajos y de digamos como de también un poco lo que decía ahorita como de ver a los trabajadores que nunca vemos riendo, comiendo, hablando de no sé, un montón de cosas que uno normalmente no
no los ve, ¿cierto? O no los escucha, pero que también, ¿cierto? Y que eso se borra cuando salen a trabajar o ella sale a hacer una ronda en el centro comercial. Entonces digamos que aquí en esta película como que junté un poco todos mis intereses y obsesiones que, pues, que me habían acompañado como hasta ahora. Bueno, buenísimo. Quisiera ahorita esto que nos ubicáramos pues un poco, o sea, como juntar esto de lo que hemos venido hablando, pero también pensar como esa obra de ustedes en general, o sea, también y bueno, y específicamente también pues como la más reciente quizás, pero no necesariamente, en términos como de la producción local, ¿no? Nacional, internacional, o sea, en términos relacionales, ¿cómo ubicarían ustedes lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Primero, pues como en varios niveles, ¿no es cierto? De pronto primero podríamos centrarnos un poco en términos como de los temas, ¿no? De los tipos de historias, ¿no? Los personajes, también como pues en términos de tendencias como temáticas o estilísticas, ahorita incluso hablaban de eso, tú hablabas también como de esa búsqueda como de un cierto tipo de narraciones particulares en el cine, sobre todo en esa relación pues ante la televisión, pero también hay unos asuntos que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de lo que ustedes han planteado, y es que uno cuando pues hace como el análisis del cine colombiano y todas esas cosas, uno dice, bueno, sí, hay épocas y hay periodos en los cuales predominan como cierto tipo de películas, las de cierto tipo de circuitos, no necesariamente todas, obvio, que tienen como que trabajan más en entornos rurales, historias rurales, no, hay épocas en las cuales ha sido mucho más urbano. Yo sentiría que de unos años para acá hay unas mezclas muy extrañas, incluso también hay unas cosas de ese tránsito entre lo rural, lo urbano, lo rural, o sea, no solo centradas en un solo lugar, sino también como en eje tránsito, que muy buena parte pues obviamente tiene que ver con los desplazamientos, ¿no? Evidentemente, pero también a veces como con un simple deseo, ¿no? Como de irse hacia otro lugar, no sé, o sea, yo pensaría que por ejemplo ahí hay unas transformaciones que yo me pregunto, ¿no? Como o sea, si ustedes piensan, por ejemplo, es lo que ustedes están haciendo, ustedes cómo lo ubicarían, no solo en términos de estas tendencias locales, pues nacionales, pero también en términos internacionales, evidentemente, porque en términos internacionales y en términos de festivales, por ejemplo, también funcionan como unos circuitos muy específicos, ¿no? Con unas ciertas tendencias en algunos momentos que van cambiando. ¿Ustedes cómo ubicarían, digamos, esas películas de cada uno de ustedes en esos contextos? No sé. Para conversar, no es una pregunta de examen, lo siento si se me sale la… ¿Cómo ubicaría? Pues yo no siento que uno piense en eso cuando está escribiendo una peli, pues como que uno parta de, uy, va a hacer una película rural porque es lo que se está llevando o vendiendo. O creo que es más como un asunto al que uno llega por una necesidad, ¿cierto? Como que finalmente, después de hacerlos nadie, yo tenía la necesidad de ir al campo y era como, yo ya no quiero, pues estaba saturado y era como un retorno a un espacio que para mí también que hace parte de mí, ¿cierto? Que me define como persona. Y bueno, no sé cómo ubicarlo en términos cómo sería el nombre, ¿cierto? No pienso mucho en eso. Sería que cine del tercer mundo, por así decirlo. No, pero no es una respuesta de cajón, o sea, simplemente es en tu percepción, o sea, vos por ejemplo, con qué pelis también vos te sentís, por ejemplo, cercano, o también ante qué otras uno reacciona, porque uno también hace muchas, es como decir, yo no quiero claramente hacer este tipo de pelis, ¿no es cierto? O sea… No, lo digo porque finalmente como que es el costal en el que te meten en términos internacionales. Esto es una película que no está hablada en francés ni en inglés, eso es cine, métalo ahí que eso es igual, pero finalmente cuando uno ve las películas entiende que hay un montón de cosas súper distintas, o inclusive se puede sentir súper identificado con películas súper ajenas, pero no sé, no pienso como mucho en eso. Por ejemplo, de pronto podría poner el ejemplo con Tierra Mojada, que fue un corto que mucha gente odió, precisamente porque era una cosa completamente distinta a Los Nadie, y para mí era una necesidad de hacer ese corto, y era como voy a hacer, o sea, ya hice Los Nadie, ya es una película en blanco y negro,
con muchos diálogos, y yo decía, quiero hacer algo completamente distinto. Quiero hacer una película en color, en el que el color narre, y quiero narrar a través de los silencios, pero era como una búsqueda muy personal y una necesidad de traicionarme a mí mismo, traicionar una forma de hacer y decir, me quiero ir para el otro lado a ver qué pasa. Y puedo tomarme esa licencia y disfrutarlo. Fue un proyecto que disfruté demasiado haciendo, en el que aprendí muchas cosas. Y después mucha gente me decía, pero si eso es algo completamente distinto a lo que haces. Y yo, sí, pues esa era la idea. Pues finalmente esa era mi búsqueda, era como irme a la antípoda y no casarme con una forma, ni decir esto funcionó, lo voy a replicar 1001 vez, sino que es como, no, voy a irme a otro lugar, quiero estar en otro lugar y narrar desde otro lugar a ver qué pasa y quedarme con lo que me sirva y no, ¿cierto? Y La Roya también es como un poco eso, como ¿dónde me va a parar, cierto? ¿A qué distancia me va a parar de estos personajes, cierto? Que también es un poco eso. Y intentar hacerlo de la manera correcta, ¿cierto? Ahorita volvemos, tranquilo, ahorita volvemos. Sí, no, yo creo que uno no piensa en eso y creo que no debería pensarlo. Pues yo creo que hacemos cine porque es una forma también de explorar nuestras propias como pues dudas, preguntas, miedos, o sea, hay un montón de cosas por las que hacemos cine y pues al igual que sea, yo también pienso que uno también, es decir, yo no quiero ser la misma persona que era hace 5 años, quiero ojalá ser alguien que pueda preguntar de una manera más profunda, más auténtica quizás, o sea, quiero ir también profundizando mi relación con el lenguaje cinematográfico, con la vida, con mis relaciones humanas, con el mundo que habito, y eso pues se va a ver de manifiesto en el cine. Hay algo que yo sí creo de la generación a la que me voy a meter, así sea más cucha, pero yo siento que el cine nuestro tiene una preocupación muy grande por la juventud. Y alguna vez en un conversatorio Sebas lo dijo súper bonito, pues como que dijo, claro, es que es ese momento de la vida como donde están como las decisiones como ahí al límite, y con todo lo que ha pasado, yo empecé a escribir, por ejemplo, Los Reyes del Mundo en el 17, perdón, y de repente pasa todo lo que ha pasado, como con estas marchas y con esta explosión de juventud y explosión de vida, que como siempre en la historia de este país ha sido atravesada por la pulsión de muerte, ¿cierto? Y por la violencia, pero es pura pulsión de vida lo que se ha visto de manifiesto en esas marchas y yo siento que hay una preocupación, hay veces incluso inconsciente de ese lugar, de ese momento de la vida en nuestro contexto, y sigue obedeciendo mucho a una idea de ese salto al vacío, como esa pantalla en blanco que tenemos al frente o que tiene al frente pues la juventud nuestra, como que todavía sigue siendo muy no futurista. Y yo siento que es algo que atraviesa mucho la cinematografía nuestra, una preocupación, así sea inconsciente, por cierto momento de la vida. Bueno, no, pues un poco como en la onda de lo que decía Laura, de que uno no es el mismo antes, durante y después de hacer una película, y yo creo que también incluso desde que uno empieza a escribir un proyecto, a luego cuando lo veo, cuando lo realiza, uno también cambia muchísimo, y esa maduración de uno es también una maduración del proyecto. Yo, por ejemplo, la idea de Sandra, esa situación que les conté ahora, ocurrió el 31 de octubre de 2011, o sea, van a ser 10 años que yo llevo, o sea, hice el corto y tenía pues ahí esta idea o esta premisa, esta situación pues como para desarrollarla, para alimentarla, y la empecé a escribir a finales de 2014, y de ese momento acá han pasado muchísimas cosas, y uno no ama, no piensa
no consume el mismo cine o también madura sus ideas respecto al cine en 2 años, en 1 año, ahora en 10 años. Es un camino muy largo, pero pues yo la verdad creo que es un camino muy necesario. O en el caso de Sandra, concretamente en este proyecto, pues que fue también como un proceso como a su tiempo, pues como que nunca tuve el afán de que ya hay que realizarlo, no, sino como que cuando era el momento y como que para mí misma también fue muy importante pasar como un proceso de maduración a medida que iba también desarrollando y entendiendo también ese tema que es tan complejo, tan difícil y que por eso mismo lo abordo, porque son todas las preguntas que tengo pues frente a él. Entonces creo que es también como entender que lo que uno es está también reflejado en lo que hace. Quisiera preguntarles algo como muy, digamos, muy práctico en cierto sentido, como ubicándonos de ese mismo modo, como pensando en esos contextos, y nosotros pensamos como ustedes cómo producen sus películas en términos de unas lógicas de producción, o sea, hay varias lógicas distintas de producción, varios campos de producción audiovisual, ustedes se ubican en unas lógicas en general específicas, al menos pues para las pelis de las que más hemos venido hablando aquí. ¿Ustedes cómo ven eso y cómo ubican eso también, pues como, obviamente desde el ámbito local, el nacional, pero también como en esa relación como con otros lugares posibles u otros países? Hay muchos lazos de cooperación, evidentemente, ¿no? Que son, pues me parece que son importantes, pero también a pesar de que existan esos lazos de cooperación, digamos, la producción o ciertas dinámicas de producción en otros países pues son distintas, ¿no? Aunque desde acá podamos decir que tenemos esa cooperación. A mí me gustaría que, como las pelis no se hacen solas y requieren ciertos dineros y ciertas cosas para mucha gente, equipos de todo para poder hacerlas, muchos de ustedes han trabajado con el fondo, por supuesto, para el desarrollo cinematográfico, pues que es lo que en Colombia, digamos, como los fondos estatales grandes, pues que apoyan la producción de cine como en varias etapas. Entonces yo quisiera que pues que nos hablaran un poco también ya en un sentido más general, o sea, ubicando las películas de ustedes, pero también en general cómo están viendo ustedes ese campo de producción. Bueno, ya que tengo el micrófono. Sí, pero bueno, no, yo creo que esa es una pregunta que me ronda después de haber hecho Sandra. Yo también siempre me imaginaba un equipo súper pequeño, íntimo, y entonces pensaba como que para lograr esa intimidad, entonces el camino era tener un equipo muy reducido y terminó siendo un equipo gigantesco. Y he visto últimamente películas donde el equipo son muy pocos, pues como que he visto películas donde los créditos son, o sea, como un equipo realmente reducido y realmente básico. Entonces yo me estoy haciendo también esa pregunta de cómo es posible hacer una película de ficción ¿cierto? Porque siempre se va a tener como en contra 2 factores, pues que son como más, que es el tiempo y el dinero, y muchas veces, casi siempre el tiempo es dinero. Entonces, como que cómo conjugar estos elementos con un equipo de rodaje ideal, pues según también las necesidades que se tengan. Y creo también que hay que empezar a pensar como en formas o en métodos de producción que no dependamos del fondo también. Creo que eso es importante porque es muy duro ganarse el fondo. Entonces, como que no por eso se debería o sea, dejar de hacer la película si está lista, por ejemplo, para hacerla. Claro, pues se sigue mandando a la convocatoria, pero creo que también es la pregunta y creo que es el reto ahora de preguntarse cómo podemos generar o cómo se generan estrategias o alianzas, no sé, que generen también como otras formas de producción. Sí, no, yo no sé. Es decir, el fondo es claramente lo mejor que nos ha pasado en términos de financiación de las pelis. Creo que todas nuestras pelis han sido ganadoras del fondo y creo que las pelis más importantes de los últimos años en este país son financiadas por el FDC.
Y sin embargo, después del FDC, que es una plata importante, nosotros, por ejemplo, 2 empresas socias, la Selva Cine, que es fundada por Mirlanda Torres, Daniela Abad y yo, y del otro lado está Ciudad Lunar de Cristina Gallego, nos unimos para esta peli. Nos ganamos un premio que fue el último año que dieron ese premio, que fue el premio integral, que es un premio grandísimo y uno dice, juepucha, o sea, no necesito nada más, y después obviamente te das cuenta que hay una plata muy grande para la distribución y la promoción, que no está para la producción, que es el pedazo más robusto en términos económicos. Entonces otra vez vuelves a salir a buscar los coproductores. A mí lo de las coproducciones me parece… es muy complejo, pero yo he tenido muy buenas experiencias y me parece muy bonito lo que trae para las películas, como unos diálogos muy interesantes de esos puntos de vista y de esas otras lecturas de nosotros. He dado con gente maravillosa. En esta película tenemos una coproducción francesa con la que estamos súper contentas, y una coproducción mexicana, más de tipo como inversionista también, pero han sido súper respetuosos. Pero es juntar tantas cosas y tanta plata para poder hacer una peli, y yo también me pregunto eso todo el día, o sea, yo quiero conocer a Pedro Costa solo para preguntarle cómo hace, porque hay veces no le creo, porque veo sus planos y veo sus películas que me encantan y veo cómo ilumina y cómo todo está tan cuidado, y digo, yo no sé si lo haces con 3 personas. Las últimas es imposible. Pero bueno, ojalá lo conozcamos para preguntarle bien, así en una esquina, decirme la verdad. Pero me parece muy difícil, porque también hay que respetar, ¿cierto? Como, o sea, los oficios, las horas de rodaje, que la gente pueda descansar. Por ejemplo, a Mauro acá, que fue uno de nuestros jefes de locación en la peli, tan difícil, y digo, puta, cómo sobrevivieron, y a pesar de todo, esa energía tan bonita. Pero para tener todo eso, pues hay que tener una economía con eso, ¿cierto? Porque uno hace unas pelis con amigos, y los cortos y los nadie es una prueba de eso absolutamente maravillosa, pero de ahí en adelante pues también quieres que todos tus amigos puedan pagar su arriendo para poder trabajar con vos. Entonces hay un montón de cosas que se mueven y es muy difícil, y me da mucho susto lo que pueda pasar con el fondo, y por eso creo que todos fuimos muy vehementes en el momento que se podía poner en riesgo el fondo, como el año pasado con esta ley que se iba a trastocar, y creo que hay que defenderla, hay que volver al cine también para que siga existiendo el fondo. Pero yo también me pregunto 1000 veces cómo hacer para producir distinto, pero la verdad es que para hacer cine se necesita tiempo, y para tener tiempo, para pensar y para rodar se necesita plata. En el mundo en el que vivimos es así, entonces no tengo la respuesta. Ojalá, me parece que sí es muy importante defender el fondo para que puedan seguir existiendo las películas de ustedes y las nuestras. Bueno, sí, como muy de acuerdo con Laura y con Jennifer. Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos después de rodar. Tenemos una hora de rodar y uno termina como, jue madre, ¿cómo pude haber hecho esto? Inclusive para tener más tiempo. Creo que es algo que es lo que siempre uno termina necesitando a veces, como que quisiera tener un poco más de tiempo, pero tiempo es plata, y volvemos a la misma encrucijada. Yo es algo que me quiero preguntar, que me estoy preguntando desde las raíces de mi próximo proyecto, ¿cierto? Y es algo que uno muchas veces no se pregunta cuando está escribiendo, y es algo que deja de último, y listo, ya está el guión, y como que estoy haciendo un ejercicio de verdad pensar una película íntima, porque siento que la intimidad de una película no solo está en la historia, sino en la forma en la que se hace, ¿cierto? Como que esa intimidad tiene que estar ahí. Y en el momento en el que yo ya no sé cómo se llama alguien del set, ya me empiezo a sentir raro. Yo digo, María, ¿este quién es? ¿Y cuándo llegó? Y yo digo, pero yo no quiero hacer así, yo no quiero trabajar así, aunque sé y respeto mucho las decisiones que son sensatas en algunos casos, pues, de trabajar con equipos grandes. Pero a mí en lo personal es como, bueno, ¿cómo llegar a ese punto intermedio en el que yo pueda tener cierta libertad? Y a veces uno ve que está pasando demasiadas cosas en el set,
y mira la cámara y mira al actor y no está pasando nada y uno dice, pero ¿qué es todo este montón de cosas? Y lo verdaderamente importante, que es un personaje frente a una cámara, no está ocurriendo. ¿Cómo toda esta energía puede estar es acá, ¿cierto? Acá enfrente. Entonces como que no sé si ojalá algún día lo logre encontrar, ¿cierto? Creo que es como una búsqueda y cada director tiene sus tiempos, sus necesidades. Es un asunto muy personal, creo yo. No, ojalá algún día uno encuentre un método que le permita sentirse cómodo con su forma de crear y libre, ¿cierto? Creo que la libertad es algo que no se puede perder en ningún momento. Y con respecto al fondo, el fondo es lo que ha permitido que muchas películas existan y como dice Laura, o sea, yo también estuve muy temeroso de lo que podía pasar durante la pandemia porque pues, el fondo se financia directamente de las taquillas y los cines cerrados y era como, ¿qué va a pasar? Yo acabo de ser jurado en el fondo y es muy interesante ver también cómo son esas dinámicas internas y de respeto, ¿cierto? De respeto frente a los proyectos. Creo que con todos los jurados que hablaba que eran de otros países decía, esto hay que copiarlo. Esto es increíble, ojalá en mi país fuera así, ojalá pudiéramos replicar esto y era como el comentario generalizado con los otros jurados y era como, wow, que ojalá mis proyectos sean leídos y de esta forma tan minuciosa, sean pensados de esta forma tan minuciosa y sean financiados, ¿cierto? Entonces como que, ¿cómo lograr hacer películas? Obviamente es necesario hacer películas sin el fondo en algún momento. Esperemos que pueda ser. Creo que la ley de cine 2, que es la que intenta un poco vincular a la empresa privada con el cine, todavía es un proceso como que es difícil, pues no es tan fácil, no hay muchas películas que lo hayan logrado, pero creo que se puede, creo que inclusive desde Medellín se podría hacer, ¿cierto? Desde Medellín, yo a veces alguna vez hablaba con un comisionado fílmico y le decía eso, ¿por qué no hacer un fondo en el que varias empresas puedan simplemente darle plata al fondo y que el fondo se encargue de repartir esa plata? No a una película puntualmente, sino a un fondo pequeñito, privado, de inversión privada, en el que esta gente pueda tener su certificado que invirtió, tener una devolución en eso. O sea, es un asunto de encontrar también como la forma de que el cine se pueda hacer y también pensar las historias de una forma. Creo que el COVID nos ha puesto un poco a replantear eso, cómo estamos haciendo cine y cómo queremos, por lo menos a mí, cómo quiero seguir haciendo películas y es como, bueno, vamos a lo verdaderamente importante, ¿cierto? Yo quiero abrir la ronda de preguntas, con el perdón de ustedes, sobre los colectivos con los que trabajan. O sea, ¿quiénes son? ¿Cuándo trabajan con ellos? ¿Cuándo trabajan con otros? Por ejemplo, yo en el caso de Jennifer creo que a veces trabaja con monociclo, pero tú no eres monociclo. O sea, ¿cómo es eso? Y tú que tienes la selva, pero mucha gente ni sabe, pero está la selva ahí, pero Laura Mora, ¿cómo que son esos cruces? ¿No? ¿Hasta dónde llega uno? ¿Hasta dónde llega el colectivo? Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, yo hago parte de Monociclo Cine, que lo empezamos en la Universidad de Antioquia, cuando estudiábamos audiovisual, con Kalashnikov creo que surge Monociclo. Pero también hemos estado ligados a otros colectivos de la ciudad, Raras, un colectivo con el que trabajamos, pues como el que hemos trabajado en compañía. Creo que lo que ha generado la universidad precisamente ha sido como esos lugares de encuentro, ¿cierto? Sobre todo la academia ha generado como que muchas personas con un interés en común lleguen y es como, bueno, creo que esta generación se diferencia un poco de las otras en eso, que hay como unas ganas de ayudar al otro, de venga, que necesita, yo le colaboro, y eso hace que muchos proyectos puedan salir, ¿cierto? Inclusive el solo hecho de uno sentarse a hablar con un amigo sobre su historia, eso es una ayuda ni la hijo de madre, ¿cierto? Entonces creo que ha hecho que películas como Los Nadie puedan existir, ¿cierto? Películas con unas dinámicas de producción muy atípicas y se ve, creo que se está viendo replicado en todo el país. En el Magdalena montaron la carrera y también se empiezan a generar unas dinámicas súper importantes, que es como lo que más tengo que agradecer yo a la academia, haberme permitido encontrar a esas personas, ¿cierto? A esas personas que finalmente son con las que hemos estado remando. Y bueno, sí, Monociclo es como el colectivo al que pertenezco y también trabajamos con Jennifer en su última película. Bueno, Monociclo pues son los productores de Sandra
Y digamos que respecto al trabajo colectivo, pues fue muy importante, digamos, como ese trabajo conjunto desde el desarrollo para la película. Empezamos a trabajar a inicios de 2017 y es como toda la preparación para las convocatorias, no solo pues buscando fondos, sino también la participación en laboratorios, que a veces es importante, pues también se crean lazos desde ahí, se conocen muchas personas que luego se convierten como, pues no sé, en colegas que te leen, con los que conversas, que te vuelves a encontrar luego en otro evento, y es lindo porque también se ve cómo crecen los proyectos. Y bueno, eso. Sí, digamos que yo soy un poco como huérfana en mi generación, porque yo estoy como en la mitad de dos generaciones, que es como ese combo de Víctor, y luego están pues toda esta generación que viene de la Universidad de Antioquia, que a mí ni siquiera me tocó esa carrera, ojalá me hubiera tocado, pero nada. Entonces, cuando yo volví a vivir a Medellín, como que me he sentido muy cercana a ellos y han sido súper inspiradores, y ha sido maravilloso encontrar como un grupo de gente con quien hablar de nuestras películas y de las películas. Y después de la experiencia con Matar a Jesús, me reuní con Daniela Abad y con Mirlanda, que son grandes amigas mías. Les dije, yo creo que tenemos que armar una productora para producir nuestras cosas y producir cosas que nos parezcan interesantes, también pararme un poquito desde el lado de la producción. Yo no sé ni manejar Excel, o sea, yo para esas cosas soy pésima, pero creo que como productora creativa puedo aportarle un montón como a los proyectos. Entonces dijimos, listo, ¿qué queremos y qué no queremos? Era clarísimo que no queríamos ni nos interesa ni hacer service, ni publicidad, ni nada de eso, sino concentrarnos en nuestros proyectos y proyectos de personas en las que creemos profundamente. Entonces, pues Cristina, después de ver Matar a Jesús, me había dicho, me interesaría un montón producir tu próxima película, y así fue como juntamos fuerzas. Hicimos el corto de Dani, un corto en el que ella regresa a la ficción, porque pues Daniela viene a hacer esos 2 largos documentales. Y ayer pues estamos felices porque recibió el premio de escritura para su primer largo de ficción, en el que estamos ahí produciéndole. Estamos produciendo un documental de Manuel Villa que se llama Las pesadillas del ciervo. Acabamos de terminar el rodaje de nuestra primera coproducción de una ópera prima en Perú, de un artista que se llama Leonardo Barbuy, y son como y además queremos como meternos también con otras formas de experimentación visual, como ensayo visual, instalaciones. Entonces hace 2 años mi hermano expuso una instalación en el Museo de Arte Moderna, Pablo es artista plástico, y nosotros hicimos toda la producción de esa instalación, y nos interesa mucho también como meternos por ahí. Y ha sido como, es un espacio donde nos encontramos y donde después cada una va a hacer la doble vida, ¿no? Entonces Mirlanda va y produce Hollywood y por allá hay películas con Tom Cruise, y yo me voy a hacer mi doble vidita mediocre y voy y hago otras cosas. Que ha sido estos años entre hacer, digamos, las series y escribir mucho, como que me he volcado mucho a escribir ensayos, he escrito para la Comisión de la Verdad, he escrito prólogos para libros, que me interesa un montón, y está la selva ahí para producir nuestros proyectos. Sí, ahí por lo menos tiene nombre. Hola, yo quería preguntarles como sobre una pregunta personal que he tenido durante toda la maestría y que no he logrado pues como responderla, pero que me genera mucha inquietud. Y se las pregunto especialmente a ustedes por algo que siento que también pueden tener en común, y es como este interés por trabajar con actores naturales, que también siento que hay como cierta cosa ahí que se repite en el cine paisa. Y quisiera como preguntarles qué los ha llevado a elegir la ficción
porque pues todo lo que han venido contando es que se entrevistan y conversan con estas personas, les llama la atención mucho como retratar como cuestiones cotidianas o reales, pues como y reconocer a estos personajes y un poco ser también fiel a ellos. Entonces, ¿qué hace que ustedes digan, ve, en vez de hacer un documental que además podría tener un modelo de producción como el que están deseando, voy a elegir una ficción con todo lo que implica hacer ficción? Pues como, ¿qué es lo que desde su interés personal los lleva como a elegir entre la ficción y el documental? Pues voy a empezar yo porque tengo acá el micro, pero pues es una pregunta muy interesante porque yo cuando empecé a interesarme mucho por el cine pensaba que naturalmente yo iba a ir por el camino del documental y pues no he hecho ninguno hasta ahora. También siento que con el tiempo la línea entre documental y ficción está empezando a romperse un poco más, o sea, siento que se vuelve cada vez más difusa y esa línea a mí me interesa un montón. Yo siento que como soy tan obsesiva y como también fantaseo tanto con la representación y con la imagen, terminó siendo la ficción ese lugar donde yo puedo de alguna manera manifestar mi delirio o mis deseos o mis preguntas por el mundo. Creo que es bajo esa dinámica un poco de control de mi imaginación que puedo tener en la ficción, donde me siento más cómoda y además porque a mí me encanta la construcción de mundos dentro de esos mundos, o sea, me encanta darle sentido a los objetos, a las cosas, poner de manifiesto mi obsesión, por ejemplo, por la arquitectura o por lo plástico o cómo se mueven los cuerpos. Todas esas cosas creo que la ficción me permite como manejarlo de una manera no sé si más libre, pero que obedece más a la representación de la imagen desde donde me interesa. Entonces ese ha sido el camino y con los actores naturales siento que lo que pasa es que nacen esas ideas desde un lugar que es la realidad, pero yo no siento que necesariamente uno esté haciendo retratos de esa realidad, pero sí parte como de un lugar que existe y que es muy tangible. Yo siento que la conversación en general es para mí absolutamente fundamental en los procesos creativos. La conversación para la construcción de un personaje y la conversación sobre las películas, sobre el cine, sobre la vida, siempre para mí es como vital en los procesos de creación. Y siento que uno no está como construyendo un personaje, sino como viviendo a través de un ser humano. Hay algo de la vida que uno sí quiere traer y que no quiere manipular, sino que quiere que exista. Más que construir, uno quiere que exista y yo siento que los actores naturales traen eso. Yo he trabajado con actores muy formados y muy académicos y muy de métodos como en esta doble vida en las series y es súper interesante y hay unas conversaciones también desde un lado mucho más técnico y es muy fácil en la puesta en escena hacer marcas y trabajar con actores naturales trae otras complejidades. Cómo abrís el plano para que se muevan libremente o cómo vas a hacer para que puedan entender que existen unas marcas sin entender bien qué están haciendo. Y a mí la aventura humana que significa trabajar con un actor natural y con esa vida que no sabes cómo va a reaccionar de un día a otro, a mí me encanta y ahí estoy. Y creo que lo seguiría haciendo, a mí sí me fascina, tengo una fascinación por la vida dispuesta para esa ficción. Bueno, yo creo que me he parado como en el lado de la ficción, un poco tal vez como desde
siento yo ahora como una deuda desde la formación en la universidad, porque tal vez ahora han cambiado los pensums, pero cuando yo estudiaba vimos una materia de documental y todo era ficción, ¿cierto? Para todo había que escribir un guión, para todo había como un trabajo, pues un guión dialogado, secuenciado. Entonces yo siento que tuve mucho más presente y como más sí, como en la formación, la ficción, pero el documental, digamos como que ha sido también para mí como, o sea, como que he intentado coquetearle un poco al documental y quisiera partir, o sea, luego también de Sandra, que es como una especie de liberación de muchas cosas, empezar a trabajar en esa línea, digamos, de hibridación entre los dos discursos. Y digamos que en Sandra, yo creo que un poco tiene que ver también esa pregunta por los actores, está dado también desde ahí. En el corto había trabajado con una mezcla de actrices profesionales y de actores naturales, pues que prácticamente se estaban interpretando a sí mismos, que eran mi papá y mi hermano, por ejemplo, que nunca en su vida, pues, o sea, nunca leyeron el guión y eran ellos dispuestos para la ficción que yo estaba creando. Y en Sandra ocurrió lo mismo, hice una mezcla de actores naturales que se interpretaban a sí mismos y que de hecho cuando encontré al actor pues que iba a ser el protagonista, pues se cambió el guión y digamos que ya pasó de ser un hombre casado a ser un hombre viudo, por ejemplo. Entonces su experiencia de vida entra, digamos, como a ese guión, ¿cierto? Entra a transformar el guión y para mí también ahí hay una hibridación, porque entonces actuó él, su hija, su hermana, de ellos mismos. Entonces yo creo que ahí empieza también desde la puesta en escena, porque entonces había una escena donde era él con la protagonista, que ella es actriz, ¿cierto? Ella es actriz formada en la de Antioquia, nunca había trabajado en cine, pero digamos como que sí, con ella yo tenía unos diálogos y una preparación, un poco pues buscando muchas cosas, pero era actriz pues finalmente, y había otra chica que también era actriz de teatros de la ciudad. Entonces como que cuando en escena tenés a un actor natural y a una actriz formada, yo creo que ahí también se da un cruce entre dos discursos, porque él no leyó nunca el guión, por ejemplo, ella lo leyó y lo hablamos, y cuando íbamos a empezar, vamos con tal escena donde ocurre esto, y ella ya sabía que era, pero él no. Entonces yo creo que en la misma puesta en escena se creaba también esa hibridación, y digamos que a partir de ahora con otros proyectos quiero trabajar aún más en esa hibridación de los dos discursos. Bueno, vamos a empezar por lo de los actores. No sé, yo siento que hay una verdad ahí en esos cuerpos que es innegable, ¿cierto? Y que para mí es lo que me mueve a hacer películas, es eso, conocer a esos personajes, esos mundos. Casi que cuando uno habla con ellos, los mira a los ojos, es como un portal, y uno dice, hijo de madre, muchas veces el personaje que escribiste, que es un personaje hipotético, que muchas veces no tiene un rostro muy claro, uno empieza como a encontrarlo, o inclusive lo mata, uno llega a matar a ese personaje y dice, no, mato a este personaje que me lo imaginaba de esta forma y le voy a dar a esa persona que tengo enfrente la posibilidad de que sea él, finalmente entendiendo que estamos habitados por muchos personajes, ¿cierto? Todos tenemos muchas facetas, pero como cuando uno logra encontrar a ese personaje en esa persona, uno dice, uno ve al actor y dice, este man no es el que yo escribí, pero dentro de él sí habita este personaje, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo llegar a...? Y también es una construcción bonita eso, ¿cómo llegar a encontrar a este personaje? Si bien tenés el aspecto físico, hay unas cosas ahí internas y emocionales que también son importantes como rescatar o aislar, ¿cierto? Me interesa esto. Entonces, como que para mí, yo hago películas por eso, por vivir esas vidas, esos contextos, y me paro desde la ficción por eso, porque me permite también como segmentar, ¿cierto? Y el documental también, pero me permite como de alguna forma coger esto de esta persona, esto y armar un personaje completamente nuevo. Me interesa mucho el documental, de hecho nunca he hecho uno, pero creo que lo que más disfruto es ver documentales, más que ficciones, como que me puedo quedar viendo documentales y no me canso. Las ficciones creo que
sí, como que a veces se vuelven un poco reiterativas y estoy en ese momento como empezando a escribir un documental, ¿cierto? Como que eso es algo que nunca tomé, no fue una decisión como no quiero hacer documental, quiero hacer ficción, es simplemente formas de hacer películas, pero me interesa como acercarme al docu desde no solo por las formas de producción, sino también por unos asuntos narrativos que son interesantes, que también me llaman la atención. O sea, no siento que sea como elegir entre una cosa o la otra. Bueno, otra pregunta así en el contexto como de la maestría, que sé que a varios como que les puede pasar por la cabeza también. Jennifer, yo vi la entrevista que tuviste con Gloria Isabel en el programa que tienen pues como con otras chicas, y ahí mencionabas pues como un poco pues que tienes un libro además, y creo que tienes una maestría, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntar como… quisiera preguntar si al momento de escribir o al momento de enfrentarte al set, de cierta manera matas a la Jennifer académica o a la Jennifer que viene de la academia, o convive contigo en el set, y cómo se da esa conversación ahí como entre esas dos cosas con dos lenguajes totalmente diferentes, cómo coexisten o en qué se separan. Pues yo creo que uno es todo lo que tiene adentro. De hecho, también respecto a la experiencia, pues como que uno puede no tener mucha experiencia dirigiendo, pero también la experiencia es todo lo que has leído, todo lo que has reflexionado, todo lo que has visto, todo lo que has escrito. Entonces, no, pues no sé, eso es una cosa muy automática. Yo no, pues, o sea, creo que las dos cosas están en mí, ¿cierto? Pero no es una cosa consciente que uno diga, bueno, no, Jennifer académica aquí no va a hablar, habla la Jennifer creativa, directora. No, eso es como algo que está mezclado, que hace parte como de uno, y yo creo que, pues, o por lo menos yo sí he tratado mucho de que o sea, que los temas académicos que me interesan al mismo tiempo alimenten mis procesos creativos. O sea, como que no son dos cosas que van aisladas o que van por caminos distintos, o como que estoy investigando por allá una cosa X y estoy haciendo una película sobre el deseo en medio de la vida urbana, sino que pues para mí las dos cosas van muy unidas, ¿cierto? De hecho, reflexionar desde lo académico sobre ciertos temas sí me ayudan también luego, no necesariamente a escribir el guión, porque es un proceso, es otro proceso, y se siguen, digamos, como otras formas, otros mecanismos, pues, como para crearlo, pero yo sí creo que eso de alguna manera alimenta. Por ejemplo, el tema de mi tesis de doctorado también tiene que ver con lo que ahorita estaba mencionando de la hibridación de discursos, que es algo que desde lo creativo me interesa, y ese es justamente el tema que estoy, digamos, como abordando desde ahí, y es como, pues yo no puedo ponerme a investigar, a reflexionar, a leer artículos, libros sobre temas que no alimenten lo que me interesa también a nivel creativo. Entonces yo creo que es algo que convive en uno. No sé qué tanto se note cuando dirijo, pues que la investigación o la academia, no lo sé, pero pues es algo que hace parte pues como de uno. Bueno, yo creo que sería la última pregunta, además por la hora. Esta va a ser una pregunta un poco controversial, no me la tienen que contestar los tres, pues el que quiera o la que quiera, y es una pregunta que ni siquiera es mía, aunque también me llama la atención, pero que se la he escuchado reiterativamente a algunos estudiantes de la maestría que estoy coordinando, y es esta pregunta por Víctor Gaviria, el cine de Medellín, y entonces, ¿qué? Y voy a tratar de ponerla como en contexto, es decir, digamos que si pensamos en el cine de Cali, el cine de Bogotá, cada uno tiene como una especie de ADN, si así le queremos llamar, y cuando pensamos en el cine de Medellín, pensamos en Víctor, y pensamos en actores no profesionales, y pensamos entonces en la dureza de la calle,
pero también lo podemos llevar al campo. Y veo, por ejemplo, Laura, que Víctor visitó tu rodaje al final y recuerdo mucho a uno de los estudiantes que tenemos en nuestra maestría que decía, y entonces a Víctor lo llevan a todos los rodajes y Víctor tiene que ver entonces con los procesos de todo el mundo y cuando el cine de Medellín va a tratar de encontrar también otra vertiente, cuando vamos a tener otra especie de ADN además del de Víctor. Yo quisiera preguntar, pues al que quiera contestarme, si consideran que hay otra vertiente y en qué vertiente se encaja la película que ustedes vinieron a hablar hoy acá. Pues no, yo creo que Víctor pues es un gran referente y pues él de alguna manera tiene un método y yo creo que, por ejemplo, en mi caso particular, yo creo que responde a un asunto de sensibilidades también, o sea, su método de dirección de actores naturales, incluso de escritura de guión, con entrevistas y con testimonios, a mí me parece fascinante y me parece inspirador y de hecho yo de alguna manera también he adoptado, ¿cierto? Posiblemente yo nunca vaya a hacer una película sobre niñas de la calle o digamos como sobre ciertas realidades, porque yo creo que también responde como a un tema de sensibilidades, de intereses, digamos que mi mirada y mi pregunta va más hacia lo íntimo, hacia otro tipo, digamos, de, no sé, de historias, de personajes, pero como método yo creo que es un conocimiento valioso. Ahora, yo creo que la pregunta por los actores naturales, pues, o sea, los compañeros respondieron desde unas necesidades, ¿cierto? Es posible también que ese trabajo con actores naturales en muchos casos se convierta, o sea, una tendencia, así como hay tendencia en temas, y yo lo que creo, y ahí es algo muy personal, es las necesidades que tiene la película, ¿cierto? Él mismo dice que los actores naturales no son actores para todas las películas ni para todos tipos de guiones, ¿cierto? Hay películas y hay guiones y hay personajes que no podrían ser actuados por actores naturales. Entonces yo creo que pues es como la pregunta por las necesidades que tiene cada película. Bueno, yo siento que se está haciendo cine muy variado, pues también siento que eso es como una pregunta súper en el imaginario, que es como cuando hablan del cine colombiano que solo habla de violencia, es uno como, oh Dios, pero ¿cuántos cine has visto? Y entonces finalmente es como, cine se está haciendo muchísimo, acá hay gente que está trabajando la fantasía, la de género, es así, se está haciendo muchas cosas, no necesariamente desde el largometraje, pero desde los cortos ya se empiezan a ver cosas muy interesantes. Y también hay como una necesidad ahí generalizada de que hay que matar al papá, ¿cierto? Entonces hay que matar, Víctor es el papá, y es como, venga, pero pensemos mejor, ¿cierto? Pensemos un poco qué representa y cómo finalmente también hay cosas extremadamente valiosas que hay que rescatar. Para mí Víctor es una persona que en lo personal me ha influido mucho en el tipo de cine, pero no necesariamente hay una película como la hace Víctor, ¿cierto? O no necesariamente mi búsqueda por ese lado. Que trabaje con actores profesionales o no, que de hecho también es como una cosa que suelo mezclar, no necesariamente quiere decir que es que Víctor lo hizo, entonces ya nadie más lo puede hacer, ¿cierto? Eso es neorrealismo, cinema nuevo brasilero, pues hay 1000 corrientes cinematográficas que han trabajado con actores no profesionales, no es que Víctor haya descubrido un método, sino que simplemente es un asunto que parte de cómo se hacía cine y de las perdón, de la incapacidad de encontrar unos actores en un espacio de tiempo y de también una fascinación por unos rostros, ¿cierto? Por unas formas de narrar. Entonces, no sé, es una pregunta que siempre me han hecho, como bueno, y Los Nadie, otra vez otra película sobre punqueros, antes de rodar Los Nadie me decían eso, ¿para qué vas a hacer una película de punqueros en Medellín si ya Víctor hizo una? Y yo como, yo voy a hacer mi película, ¿cierto? Si me pusiera como a cargar como eso como una especie de búsqueda o de huirle a algo, creo que eso es problemático, ¿cierto? Como le voy a huir a este método porque ya se hizo o lo voy a buscar porque ya se hizo, es como que no es algo que uno haga como
de una forma muy consciente, es más como, ve, me gusta esto, tomo esto, lo segmento y mi búsqueda va por otro lado. Sí, yo me acojo a todo lo que dijeron y me parece más preocupante como esa lectura tan cerrada. O sea, es lo mismo que dice Juan Sebastián, que todas las películas en Colombia son de violencia, es una lectura, pero no ni siquiera porque uno diga, no, pero es que se están haciendo más cosas, se están haciendo género, no, es que así estemos hablando de la ciudad y de punqueros o de un evento que incluye un sicario, ¿sí me entiendes? Eso no quiere decir que entonces es el cine de Víctor. Yo creo que es la ciudad donde vivimos y que Víctor ha hecho una lectura súper precisa, súper acertada y súper honesta que seguramente nos va a marcar un montón de generaciones de cineastas, pero también seguimos viviendo en esa ciudad que sigue generando sicariato, exclusión, que sigue manteniendo una relación tan inspiradora con el punk, una ciudad que atraviesa la cinematografía de una manera súper particular, mucho más que otras ciudades en el mundo donde se ha hecho cine. O sea, yo creo que eso pues se ha estudiado y Jennifer ha reflexionado sobre eso, digamos, académicamente, y se podría seguir reflexionando muchísimo tiempo. Esa manera tan fuerte como Medellín atraviesa nuestra cinematografía no es Víctor, y pensar que es solo eso, pues es una lectura muy cerrada del cine que hacemos en general. Así sigamos haciendo películas de punqueros o de chicos marginados en el centro de la ciudad. De nuevo, siento que somos súper privilegiados de tener un autor de ese calibre y con ese nivel de influencia vivo y que ha sido tan generoso con todas las generaciones que hacen cine y que sigue haciendo cine y que sigue reflexionando sobre nuestra realidad y que es tan generoso que va y visita el set de Jenny con admiración y con respeto, y que a nosotros nos une una amistad muy de vieja data y que se para en el set como un aprendiz. Y el cine de Cali sigue siendo súper influenciado por Caicedo, que es un autor que lamentablemente falleció hace muchísimo y que tuvieron otra presencia tan fuerte como un Luis Ospina. Y eso son privilegios, eso no son condenas. Y me parece que es más cuestionable cómo estás leyendo el cine que se hace, porque finalmente todos somos libres para hacer el cine y aproximarlo como sea. Yo estoy ávida por ver más y más cine y también estoy ávida por sentir que tenemos un autor tan vivo, tan vigente y tan inteligente que lo tenemos cerca y que le podemos hacer preguntas, y que los métodos que ha usado con actores naturales, que además no vienen de él, porque es también ignorar el neorrealismo, el cinema novo, etcétera, etcétera, no son referencias importantes y verificables. El cine todo se ha hecho. O sea, la semana pasada, ahorita hablamos cuando nos encontramos, fuimos a ver una película francesa de 1924 reinterpretada por la Orquesta Sinfónica, absolutamente vanguardista, ¿cierto? Entonces todo se ha hecho, pero qué maravilla contar con un referente vivo del tamaño de Víctor. Claro, valga la aclaración que no es mi apreciación, vuelvo y traigo que viene de alguien. No, clarísimo. Pero además quería decirles que con el ejemplo que pones queda súper claro, porque yo siento que algunas de las películas colombianas que más, en general a los colombianos les cuesta ver cine colombiano, las pocas veces que van y ven películas que les quedan en el imaginario como el cine violento, y quizás las películas paisas, que es las pocas que se han visto, quedan en el imaginario como de la vertiente de Víctor, y es muy poca la exploración ante la otra gran diversidad que sí existe. A lo mejor, no sé, falta que se pueda… Perdón, pero incluso yo añadiría que no solo es que seguimos viendo una ciudad tremendamente violenta, en un país tremendamente violento, sino que las películas que se hacen que reflexionan sobre la violencia tampoco todas son una extensión de Víctor. Es decir, claramente yo tengo una influencia de Víctor, pero Matar a Jesús, si me entiendes, tiene también una voz propia y una aproximación estética y visual muy distinta a la de Víctor en sus trabajos más recientes y en sus primeros. Entonces, claro, o sea, soy feliz de decir que aprendo y sigo aprendiendo de él y que lo uso como referente valiosísimo en mi búsqueda.
A lo que voy es que no hay que decir que estamos haciendo entonces ciencia ficción para decir que nos estamos alejando de Víctor, ¿cierto? Es como que incluso en las películas donde él está presente hay voces propias. Bueno, tengo otro. Nada, pues tenemos que terminar. Agradezcámosles estas invitadas, este invitado fantástico. Espero que los hayan dejado pensando mucho. A mí me dejaron pensando muchas cosas. Buenas noches y creo que ahí hay una fiestica afuera para que se unan.